La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta noche, 27 de septiembre del 2022, compartiendo nuevamente tiempo y espacio con todos ustedes y pues bueno, ahora con una visita internacional, como suelen decirlo. Nos vienen visitando desde aquí cerquita, ¿no? Miami, Florida. Ok, saludando con gusto aquí en cabina a nuestro amigo, compañero del grupo Samadhi también, al buen Eve con B chica. Adelante, Eve, por favor, preséntate. Buenas noches, Carlos, ya sabes, un gusto siempre estar aquí presente con ustedes, aprendiendo un poco más. Y un saludo a toda la audición. Espero disfruten el tema también como lo disfruten. Muchísimas gracias. Y sí, como cada martes, miércoles y viernes, hacerles la invitación y el recordatorio a seguir integrándose a las sesiones, a las transmisiones que se hacen vía Facebook por parte de un servidor los días miércoles. Ahorita nos va a acompañar Alejandro en unos momentos más. Ahorita todavía está en algunas actividades que requieren de su presencia, pero bueno, ahorita nos acompaña. Y recordarles también que la experiencia está próxima, este próximo 14 de octubre del 2022, y pues bueno, está abierta la invitación al público en general para que se integren dentro de esta, yo le diría, si no estés de acuerdo, Eve, maravillosa actividad en la que se obtienen resultados bastante propositivos cuando se va a trabajar, ¿no? Porque también, si bien es cierto, hay quien nada más va a dar la vuelta, ¿sí o no tú? Que nada más andan dando, bailando a ver qué se encuentran y pues bueno, cada quien sabe a qué va, ¿no? El punto está, la invitación está abierta, insisto, 14, 15 y 16 de octubre. Las inducciones se hacen este próximo lunes 2, miércoles 5, y de la próxima semana esa sería, si no mal recuerdo, 11, 13 y 14. No es cierto, 11, sí, 11, 13 y 14, sí, porque se van el viernes 14, entonces sería, bueno, ahorita nos apoya aquí con las fechas. Sería lunes, ¿no? Lunes 11, lunes 10, lunes 10, miércoles 12 y jueves 3, para salir el viernes 14. Entonces, bueno, la invitación ya está hecha y también para invitarles al grupo Samadhi, en donde se sesiona los días lunes, miércoles y jueves también. Se imparten temas de desarrollo humano con la intención de impulsar, diría yo, la conciencia o la expansión de la conciencia a percibir las cosas con una mente más abierta, con una disposición y recepción al conocimiento. Se está viendo el tema se terminó el de autoestima que estaba dando Alejandro los días miércoles y se sigue con el tema de logoterapia y mecanismos de defensa con el maestro Roberto, mejor conocido como el caballo o el junior. Y pues bueno, siempre con mucho que aprender. También adquirir el material que son los libros, el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por el maestro en paz descanse Roberto Gutiérrez Valdés, los discos y o las memorias USBs que se están también pues repartiendo, más bien, bueno, no repartiendo, sería como si regalaran, ¿no? Están a la venta, vienen con cinco discos cada memoria. Y pues bueno, informes, pueden contactarse a los números que aparecen en los flyers, que están en las páginas de Radio Humanismo 4 y 5, Clínica Humanista, Carlos SR Contigo, y bueno, en todas las demás páginas, ¿no? Psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez. Y pues bueno, ya para dar inicio, me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista e insisto, con el gusto de siempre poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, esperando sea de utilidad la información que aquí vamos a compartir. Y también recordarles que el compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo y se agradece el apoyo que han ofrecido a estas transmisiones.
y pidiéndoles las compartan con alguien al que le pueda ser de utilidad, por supuesto con la intención de seguir motivando el desarrollo humano. Estamos en la 7ª sesión de este tema, que es, si no mal recuerdo y si no lo escribí mal, es Trascendiendo mis duelos. No. Trascendiendo mis duelos. Esta ya es la última sesión. Alejandro estaba comentando que se iba a hablar sobre las últimas etapas, que es la aceptación y el restablecimiento, las etapas del duelo que se mencionan en el modelo propuesto por Robert Cavanagh, que es alivio y restablecimiento. Y él habló de la negación, es una etapa por la cual atravesamos todos los seres humanos que experienciamos un duelo, y que se caracteriza por valga la expresión, la negativa a la noticia o al hecho de la pérdida de algo o alguien, haciendo énfasis en que el duelo no solamente se experiencia ante la pérdida de una persona, sino ante la pérdida de algo o alguien significativo. Esto puede ser puede ser una persona, puede ser un evento, una etapa, un objeto inclusive, y pues bueno, la intención es poder darle trascendencia a ello, ¿no? También mencionó la confusión como una de las etapas en las que las emociones están, diría yo, constipadas. De una u otra forma suele ser complejo definir el rumbo que la persona quiere tomar. Todavía llega a haber residuos, por supuesto, del dolor, está la tristeza de por medio, y vaya, algunas otras emociones que suelen complicar el que la persona pueda definir en qué estado se encuentra. Perdón. También mencionó la etapa del enojo o el coraje como algo bastante saludable, y a diferencia de lo que puede llegar a creerse, el enojo en sí es bastante sano, me ayuda a delimitar o a poner límites con respecto a que se respete mi duelo. No sé si han escuchado esas frases que algunas personas dan con buenas intenciones, pero con pésimos recursos, diría yo, diciéndole al doliente frases como está en algún lugar mejor, Dios sabe por qué hace las cosas, ya pasará, etcétera. Y digo que con pocos recursos, porque al final el que el doliente esté experienciando, valga la expresión, su dolor, pues está en total su derecho de manifestarlo como mejor lo considere para su trascendencia. La cuestión es que hay personas que llegan intentando decir estas frases, pretendiendo que la persona que está experienciando el coraje, por ejemplo, el enojo, deje de estar enojado. Yo soy de la idea, no sé si compartan, de entrada, que las emociones que surgen dentro de ese proceso son totalmente saludables, siempre y cuando se les dé la atención necesaria para su trascendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me privo, por ejemplo, de expresar mi dolor o lo reprimo, eso se va a terminar convirtiendo en ira, termina por detonar, o lo que podría ser, me atrevo a decir peor, implotar. Como bien saben, todas las emociones traen un mensaje de por medio, son indicadores. Se ha mencionado aquí que son los que nos indican nuestra relación con el mundo, y que básicamente si el enojo se está presentando es para algo. ¿Para qué? Varía, depende de cada persona y de la situación en concreto. Sin embargo, trae un mensaje, puede inclusive hacerme la invitación a pedirles a los otros el espacio y el tiempo para darme la oportunidad de expresarme como mejor me convenga. Una situación, e insisto, que puede ser muy común, es ver al doliente y decirle ya no llores, no lo dejas descansar. No sé, yo tengo mis dudas con respecto a cómo el llanto de un doliente puede interferir con la trascendencia de una persona que ya no está. Por eso reitero el punto, creo que son frases con buenas intenciones, pero con pésimos recursos. El doliente, si no expresa esa tristeza, por ejemplo, pues vaya, termina también por generarse pues este anclaje o este estancamiento emocional. La cuestión es que si la persona se priva, por ejemplo, de experienciar la tristeza o el enojo, lo que ya decíamos hace un momento, va a terminar por convertirse en una emoción deformada. Del enojo se pasa a la ira, de la tristeza se pasa a la depresión, que
por supuesto llegan a ser o a generar disfuncionalidad en la persona que las experiencia, y no porque sean malas, sino porque no se les hizo caso o se les dio la atención que requerían en el momento. Una tristeza bien manejada, por decirlo de algún modo, puede resultar en que la persona valida que las experiencias que vivió o que experienció con la persona que se va, les da ¿cómo decirlo? Les da el sentido o el significado que tienen para él o para ella. No sé si esta referencia les pueda servir. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes en terapia individual que me hacen mucha mención, por ejemplo, de que ellos no se permiten llorar porque qué caso tiene, o no se permiten, sentirse culpables, enojados, por el simple hecho de que no va a servir de nada. Lo comentaba en una ocasión con algún paciente, le decía, si te refieres que al expresar que el llorar no sirve de nada, si te refieres a eso, con que no va a regresar, en eso tienes razón. Pero si te refieres a que no te va a ayudar a ti a trascender tu duelo, probablemente no es que estés equivocado, sino checa tú la funcionalidad que te da a ti. Insisto, no es si si está correcto o no. Sabemos que un duelo no se vive de forma adecuada, vaya, no hay una guía específica, ni en cuestión de etapas o de tiempo. La referencia que hace Robert Cavanagh respecto a estas 7 etapas del duelo no son necesariamente a que se deba de vivir así, sino son una referencia de que suele ser estas por las que pasa una persona que vive un duelo. Tanto puede experienciar, por ejemplo, está por ejemplo lo que es la negación, la culpa, el enojo, la confusión, el enojo, la culpa, la aceptación, el alivio y el restablecimiento, pero el orden puede ser totalmente salteado. Hay personas, a mí me llegó a pasar en alguna ocasión en el duelo por una pareja, que yo ya sentía que le había brincado, ¿no? Y que de repente un aroma, una canción, me recuerda a aquellos ayeres donde, como diría, me acordé de Acapulco, y pues regresé nuevamente al coraje, diría yo, es que porque se fue y todo ese tipo de cosas que yo sé que ustedes no pasan porque pues no, pero uno que sí es mortal y que suele vivir ese tipo de etapas, suele ser común. Decir que yo he escuchado a pacientes que les dicen, que llegan con comentarios que le hacen familiares, diciendo es que tú ya deberías de haber trascendido tu duelo. Y a veces me llega la pregunta, ¿y según quién o como por qué? Si lo que se busca es evitar un duelo patológico, una red de apoyo puede ser una muy buena ayuda. Por red de apoyo se refiere a los familiares, se puede referir a un terapeuta, un psicotanatólogo, ayuda profesional, vaya. Pero si el duelo a la persona le permite continuar con sus actividades, desempeñar sus labores, no veo la parte patológica allí. La patología en el sentido de duelo se haría referencia, por ejemplo, a que la persona se priva de comer, se priva de trabajar o de socializar con otras personas por génesis del mismo dolor que experiencia. Pero si la persona continúa con sus actividades, yo no le veo el conflicto. Por supuesto no es lo mismo el experienciar el duelo, con el pesar que trae consigo, a dejarse, por decirlo de algún modo, no permitirse, mejor dicho, el trascenderlo con ayuda de terceros, en este caso la red de apoyo. La red de apoyo funge un rol impresionante en cuestión de soporte, valga la expresión, es donde se apoya el doliente, por ejemplo, en cuestión de para poder tolerar la pérdida. Me atrevería a decir, por ejemplo, ya entrando un poco más en detalle en las últimas 2 etapas, el alivio y el restablecimiento. De entrada, que el restablecimiento es una de las partes más incómodas y o dolorosas. Yo lo percibo así, o así lo he mencionado en algunas ocasiones. El restablecimiento es el aprender a convivir con los espacios vacíos. Es el aprender a convivir con ese espacio que esa persona, por ejemplo, ocupaba en la mesa, que ocupaba en la cama. De repente, no sé, solo referir o dar mi experiencia insisto, los duelos que he vivido de forma personal, en el que de repente estoy planeando algo e inconscientemente hago mención de la persona como si todavía estuviese en posibilidades de asistir. De repente me cae el madrazo y digo, no, ¿verdad que ya
ya no es posible. Y ese impacto pues suele regresarme un poco a la tristeza. Sin embargo, vaya, es una asimilación de que la persona, por ejemplo, pues deja de estar. No necesariamente es victimizarse o sufrir por ello, es, insisto, aprender a convivir con los espacios vacíos. Yo he escuchado esta frase, no sé si le suena o la han escuchado, que dice, el tiempo cura todo. Personalmente, y este es un punto de vista personal, insisto, no espero ni que lo compartan ni mucho menos, creo que el tiempo sin proceso no va a curar ni madres. El tiempo con proceso, es decir, con una intervención, apoyo psicoterapéutico, insisto, la red de apoyo, familiares que me permitan vivenciar mis emociones y no que me priven de experienciarlas, van a permitirme y ayudarme a que yo pueda trascender el duelo de forma más saludable. Pero el simple hecho de dejarle al tiempo a olvidar lo importante que fue la persona para mí, lo dudo mucho. De entrada, en alguna ocasión me preguntaban, entonces, ¿duelo qué significa? Y aquí yo lo he escuchado constantemente y por lo menos así lo he traducido yo a mi entender, que duelo no significa olvido, duelo significa trascendencia, y por trascendencia no significa dejar atrás, sino trascendencia significa aprender a convivir con, en este caso ya no solo espacios vacíos, sino con el dolor que voy a experienciar cada que recuerde que esa persona que ha dejado de estar físicamente en mi vida. Reitero el punto, el restablecimiento o el convivir con esos espacios vacíos pues puede representar muchas cosas. Es soltar, diría yo, en cuestión de dejarle a cada quien lo que le corresponde, y que eso se tocó en el punto de la culpa, o en la etapa de la culpa, cuando se hacía énfasis en que de entrada yo no fui culpable de todo, es más, no fui culpable, soy responsable de mi parte. Cada duelo o cada proceso se atiende en lo particular. No es lo mismo el duelo experienciado por la pérdida de una pareja, a la pérdida de un hijo, a la muerte de un padre, por ejemplo, una etapa de la vida, como lo puede ser la infancia, lo puede ser la adolescencia. De ahí, de los duelos no trascendidos, me atrevería a decir que surgen los adolescentes eternos, ¿no? De esos que quieren seguir siendo tratados en algunos sentidos como jóvenes, pero pues que ya no tienen, que inclusive ya el pelo se les está dejando, ¿no? El hecho de seguir aferrándose, por decirlo de algún modo, a algo que ya no es, y que sin pretender ser ofensivo, pero sí confrontativo, ya no va a ser, la persona muchas veces le suele generar ese dolor. Recordemos, por ejemplo, que los mecanismos de defensa surgen con la intención de evitarnos un dolor psicológico temporalmente. Si el mecanismo de defensa persiste, pues lleva a la persona a enajenarse de la realidad. De ahí muchas veces, por ejemplo, la esquizofrenia, el rompimiento de la mente. La persona necesita integrarse a su nueva realidad. El alivio como etapa previa al restablecimiento no significa que me voy a sentir plácido o a gusto o agradable sin la otra persona. Por supuesto que sigo vivenciando el dolor, sin embargo el dolor va siendo cada vez menor, me atrevería a decir, y no porque esa persona deje de importarme, sino porque aprendo a convivir con esa realidad que yo estoy experienciando. Yo lo he escuchado y personalmente también me lo he mencionado a mí en algunas ocasiones, a forma ya no de negación, sino como de una especie de resistencia a querer aceptar o asimilar esa realidad de la ausencia de alguien. Es que a mí me gustaría estar con él o con ella. Llegar con alguien y decirle simplemente tan tajante como, pues déjate de tonterías, ¿no? Ya no va a pasar. No creo que suele ser tan benéfico. Es asimilar la situación, es convivir y adaptarse a las nuevas circunstancias. Puede significar muchísimas cosas. Por ejemplo, en la cuestión de separación de pareja, se vive el duelo, por ejemplo, hacia las expectativas, a lo que se tenía contemplado, a lo que se esperaba y que por obvias razones en cuestión de separación ya no va a ser. Muchas veces por las expectativas o por mantener vivas las expectativas, hay quien sigue regresando con sus exparejas, ¿no? Y es que esta vez sí va a ser diferente, y es que ahora sí lo voy a lograr. Muchas veces me atrevo a decir, por ejemplo, que se les olvida la razón por la que terminaron. Dicen, es que seguramente pues ya se fue a escribir, ya va a cambiar, ¿no? O
o ya está en un grupo o ya está en terapia. Sí, pero nada garantiza el hecho de que la nueva realidad que la otra persona se plantee sea conmigo. La otra persona está encaminada a algo diferente y en teoría si yo acepté o asimilo, o si yo sí asimilo la separación, pues es porque yo también estoy aceptando esa otra realidad. He escuchado frases de parejas que se dicen, nunca te vas a encontrar a alguien como yo, ¿no? Y el otro risueño o la otra dice, pues es que esa es la idea, güey. O sea, por eso me estoy dejando de ti o nos estamos dejando. La intención es no encontrarme a alguien como tú. Y no necesariamente porque termine en pleito o sea la persona alguien negativo, sino pues porque la intención es trascendernos, es seguir avanzando y agradecer. Y me atrevo a decir que algo que beneficia mucho, y es un punto de vista personal, que puede beneficiar a la parte del alivio y el restablecimiento es la gratitud. Hace no mucho, bueno, sí ya tiene un rato, se dio el tema el poder de la gratitud, a modo de pues concientizar de entrada de que no todo fue negativo, ¿no? Se hace mucho énfasis, por ejemplo, en trabajar con los absolutismos, el todo, el nada, el nunca, el siempre, esos que dicen, es que nunca va a ser lo mismo, en eso tienes relativamente la razón, pero esa cuestión o ese punto no significa que necesariamente lo que estás por vivir o lo que la persona está por experienciar sea inherentemente malo. Vaya, traducido a una referencia, por ejemplo, puede ser, es que él era el que me acompañaba siempre a hacer mis actividades. Bueno, entonces surge la oportunidad de pues aprender a hacerlo por cuenta propia. Como lo mencionó Alejandro en una de las sesiones pasadas, crisis, que es algo que se suele vivir durante las etapas de duelo, es acuñado al pictograma chino, significa tanto oportunidad como peligro. Hacia dónde me incline yo o hacia dónde incline la balanza depende mucho de factores varios. Por ejemplo, el temperamento, me atrevería a poner la facilidad, o no la facilidad, sino la resistencia o tolerancia que puedo tener para convivir con la pérdida, el carácter, la personalidad, insisto, con la red de apoyo. Hoy va a ser tema de red de apoyo más que de duelo. La red de apoyo como el soporte que recibo o en quién puedo confiar yo. Yo soy de la idea del creer que el doliente a veces lo que necesita es simplemente que se le escuche, a veces es simplemente que se le acompañe, una compañía no ausente. Es decir, yo suelo comentarles, me preguntaron en una ocasión, ¿y qué es lo correcto a decirle a alguien que está en duelo? Pues no sé si sea correcto, pero personalmente me parece más apropiado decirle a alguien, estoy contigo y estoy para ti si hay algo en lo que pueda ayudarte, a llegar con estas frases que mencionábamos hace rato, ¿no? Las de por algo pasan las cosas y demás. Cuando falleció una persona significativa personalmente, marcaban y decían cosas como las cosas pasan por algo, ¿no? O Dios sabe por qué hace las cosas. Y muy internamente, no lo decía por respeto y porque no quería meterme en problemas, pero muy internamente pensaba, ¿y por qué no te llevó a ti? O si Dios sabe por qué hace las cosas, pues ¿por qué no se lleva a otras personas que fungen un rol más nocivo para la sociedad, por decirlo de algún modo? Con esto no pretendo decir que ni lo que yo decía era correcto ni lo que las otras personas era acertado. Me refiero a que en ese momento lo que yo no estaba hablando, o no conscientemente, estaba hablando más mi dolor. Hay quien suele ser reactivo, por decirlo así, ante comentarios que le hacen, pero insisto, no porque sea grosero, sino porque lo que está latente en ese momento es el dolor que la persona está experienciando, que como bien sabemos algunas emociones suelen nublar la visión con la que se perciben las cosas, y pues a veces se hacen comentarios poco asertivos o poco asertivos. De una u otra forma yo veo el proceso de duelo. Alejandro me dijo que diera mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues eso estoy haciendo. Algo que yo veo como relevante en el proceso de duelo es tener consciente que a lo que me invitan las etapas en general es a vivenciar, a concientizar y a aceptar o asimilar lo que estoy viviendo, porque lo que yo estoy viviendo en ese momento es totalmente respetable, porque esa es la capacidad que yo tengo para manejarlo. Si yo he escuchado personas, pacientes, e inclusive en algún momento yo me experiencié así, lo comentaba de hecho con mi terapeuta Alejandro, lo comento pues porque es mi caso,
le decía, es que yo ya estoy harto, o sea, pues ya van 4 años y medio, y yo decía, pues como que ya se tardó la parte del alivio, ¿no? Pues ya quiero dejar de sentirme culpable o enojado, ya quiero dejar de sentir ¿cómo le decía? Este obstáculo hacia al poder hacer mis cosas, quiero sentirme más bien se resumía que ya no quería sentir dolor. Y me decía algo que consideré acertado, yo sé que le vale madre, pero así lo consideré yo, el hecho de que entre más me peleara con mis emociones, más iban a persistir, y para eso Carl Jung tiene una frase: a lo que te resistes persiste. Otra forma de referenciarlo también de Gustav Jung, decía él, aquello a lo que te resistes te somete, y aquello a lo que aceptas te libera. Palabras más, palabras menos. Yo me estaba peleando en ese sentido con el enojo, me estaba peleando con mi tristeza, me sentía enojado por sentirme triste, me sentía culpable por sentirme enojado, o sea, traía un desmadre en muchos sentidos. Y digo desmadre en el sentido de que, vaya, me costaba trabajo poner en orden esa cuestión personal. Simple y sencillamente quería dejar de sentirme obstruido por lo que emocionalmente estaba experienciando. La cuestión es que el que él me comentara que entre más me resistiera, más iban a persistir dichas emociones, pues al principio me sonó absurdo, de ser honesto en ese sentido. Me pareció como, pues es que si las experiencio, si me permito vivirlas, pues menos se van a ir. Me decían, no, es que es como un proceso, por ejemplo, como un drenaje o como una tubería. Esas emociones que yo estoy impidiendo más bien esas emociones a las que yo les estoy impidiendo experienciarse o dejarme sentirlas, son las que están obstruyendo el flujo de todo lo demás. Es cierto, si yo me permito vivenciarlas, se van a experienciar, pero a medida en el que se van viviendo, van siendo trascendidas o van siendo liberadas, por decirlo de algún modo. Hay una frase que a mí me gustó, que considero aplica o forma parte de esta misma referencia. Decíamos que las emociones no son ni inherentemente positivas ni negativas, simplemente son emociones y traen un mensaje. Hay una buena noticia y una mala noticia según como se quiera percibir, y es que las emociones desagradables, por ejemplo, son temporales, así como las agradables. Es decir, la alegría es temporal, así como la tristeza, así como el enojo es temporal, así el desagrado. Y la noticia mala, por decirlo así, es que las emociones agradables van a pasar. O sea, no importa qué tanto me esfuerce por estar todo el tiempo feliz, tarde o temprano va a haber un estímulo que me saque de mi felicidad y me lleve a otra emoción. En cuestión de la buena noticia, eso también pasa con las emociones desagradables. Es decir, no importa qué tanto me esfuerce por estar triste o por estar enojado, tarde o temprano eso va a pasar. Si yo me resisto al enojo, a la culpa, a la tristeza que estoy experienciando por el duelo, pues básicamente lo único que voy a hacer es impedir a que el flujo natural, por decirlo así, del proceso corra. Si yo me permito dar la oportunidad, yo lo vería de esta forma: darme a mí la oportunidad de vivir mi emoción tal y cual se está expresando, pues más tarde que temprano me voy a sorprender de que lo peor ya pasó. En alguna ocasión era algo que también me referenciaba mi terapeuta, y me decía, pues píntate el peor de los escenarios, ¿no? En cuestión de tu duelo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo le hacía referencia de pues, sentirme triste, constantemente irritable, que no rindiera lo suficiente, que estuviera todo el día cansado y cosas por el estilo. Y me decía, ¿y qué te refleja tu realidad? Me quedaba así como ahorita te estás quedando bien, así como, ¿para dónde veo? Pues, ya estaba allí. Me refiero a que ya estaba teniendo bajo rendimiento, ya me sentía gran parte del tiempo triste, ya me sentí irritable, o sea, lo peor ya estaba en esa parte peor de mi duelo, o lo que yo interpretaba como lo peor, y a lo que más me estaba resistiendo es lo que ya estaba viviendo. Eso que me dejó ver a mí, personalmente, pues que era una etapa que ya iba a pasar. Yo veo el alivio, no sé si estés de acuerdo, y si quieres comentar algo, oh, qué detalle, carajo, si se puede. ¿Vas a trabajar tu humildad? Te lo agradezco mucho. Algo con lo que
con lo que yo me peleaba bastante, pues era con el no ver cuál era mi realidad en ese momento. El alivio yo lo veo como esa valga la expresión, esa liberación de la carga emocional, de las expectativas que pudiesen inclusive otras personas a tener sobre de mí con respecto al duelo. Traducido sería, por ejemplo, las otras personas esperan que yo trascienda mi duelo de forma más rápida. Es cosa a la que no me voy a poder obligar. Me gustaría, por ejemplo, y lo mencionaba en algunas ocasiones, a mí me hubiera gustado que el duelo pasara más rápido de lo que pasó. Sin embargo, entre más me trataba de apresurar a vivir o experienciar las etapas que yo ya veía o ya sabía que existen, pues no me ayudaba. O sea, era como querer meter a todas las emociones por la misma puerta al mismo tiempo, y eso, en lugar de favorecer, obstruía el paso. Por eso yo hago mucha referencia, por ejemplo, del tubo del desagüe, por decirlo así, en donde el hecho de que yo quiera apresurarlo para dejar de sentir lo que estoy sintiendo, lo único que, bueno, entre otras cosas, lo que puede pasar es que me prive del mensaje que me están trayendo mis emociones. Una referencia, por ejemplo, que puedo hacer, me permito hacer, es, por ejemplo, ya decíamos que el enojo me permite poner límites, la tristeza me permite validar que se está yendo, gracias, que se está yendo algo significativo. La culpa me permite reorganizar también en cuestión de lo que le toca a cada quien, lo que le toca no porque lo decida en sentido de que yo sea quien designe qué le corresponde a cada quien, sino en que visualice que lo que pude hacer a mi alcance y a mis posibilidades fue lo que hice. Algo que también me ayudó precisamente fue el confrontar esta parte. Me sentía culpable en cuestión de las pérdidas que había experienciado hasta ese momento, porque yo sentía que podía haber hecho más. Algo inclusive con lo que he comentado a algunas familias en cuestión de la clínica, es precisamente eso mismo. Yo escuchaba a Robertote cuando él decía, en paz descanse, decía palabras más, palabras menos, es una injusticia juzgar lo que hiciste antes con lo que sabes al día de hoy. En ese momento era lo mejor que podías hacer, en ese momento era lo mejor que, era todo lo que sabías, era todo lo que podías dar. Si hubiese sido posible para mí en ese momento expandir mi conciencia, sí, por supuesto hubiera hecho cosas diferentes. Sin embargo, mi conciencia estaba limitada a comparación a lo que sé hoy, y pues hice lo mejor. Castigarme, flagelarme, culparme y querer pues, vulgarmente, por decirlo de un modo, pendejearme, pues no me va a llevar a ningún lado. Me va a sumir más dentro de mi victimización, me va a permitir vivenciar, me va a impedir, vivenciar de forma adecuada lo que mis emociones me están trayendo. No lo puedo resumir de otra forma más que el darme la oportunidad. Reitero, emociones desagradables, las que experiencio durante el duelo, pues sí, no quisiera vivirlas, sin embargo son inherentes al mismo proceso. Querer privarme, no veo cuál sea, ahora, por lo menos ahora no veo cuál podría ser el beneficio de privarme de experienciar ese dolor. Ese dolor es lo que me va a permitir recordar que quien se fue o que quien estuvo, pues fue significativo para mí. Lo decían en una frase, palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que queda después de una herida? Una cicatriz. Y aunque la cicatriz puede ser, quizá, por decirlo de algún modo, incómoda de ver, me recuerda que algo pasó. Hay un libro muy bueno, ya lo he mencionado anteriormente, se llama Kintsukuroi, es de un psicólogo español, si no mal recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre, pero vaya, es el Kintsukuroi o Kintsukuroi como tal, es una técnica japonesa que consiste en el embellecer las heridas. Hace referencia, por ejemplo, a un jarrón, un tarro, una pieza de cerámica, y en el que cuando una pieza se rompe o se fragmenta, se rompe, las piezas, por más que intente acomodarlas, sin importar la postura o la posición en la que las acomode, se va a ver la grieta generada por el quiebre de la pieza. El Kintsukuroi consiste básicamente en no esconder las heridas, sino en el embellecerlas. ¿Cómo las embellecen? A través de
colocar, o más bien resanar, sería la palabra, creo, resanar con oro las grietas que se generan. Se dice, o por lo menos la referencia que se hace en este libro, se dice que cada grieta que se genera es una grieta o una herida genuina, auténtica e irrepetible. No importa cuántas veces tires otros 1000 jarrones, por ejemplo, o 1000 otras piezas de cerámica, no se van a generar las mismas grietas. Podría sonar, no sé, en algún momento a mí personalmente me sonaba un poco risible el hecho del embellecer algo que me genera dolor. Sin embargo, es lo que yo traduzco como darle sentido a la herida. El dolor que estoy experienciando por lo que tras la pérdida o tras la separación, o vaya, lo dejo en la pérdida de ese ser querido, pues me está dejando un recordatorio. No sé si coincidan. De los duelos, más bien de los velorios que he tenido la oportunidad de acompañar a los dolientes, he visto versiones muy variadas, ¿no? Está el que se va hasta el rincón, se queda solemne y pone cara de que no va a soltar nada, no llora, no expresa, no pretendo ni decir que eso sea correcto ni incorrecto, solamente es una referencia. Están los que se están desgarrando en el velorio, que están llorando a mares. Y bueno, no pretendo ser despectivo, solamente quiero hacer énfasis en que hay distintas referencias, ¿no? Y hay quienes se permiten, puedo decirlo así, me voy a atrever a decirlo así, concientizar que el que alguien se haya ido, ahora ya me estoy saliendo de los AMI, que el que alguien se haya ido me recuerda de entrada lo frágil que es la vida. Dicho de otra forma, que no la tengo comprada, ¿no? Que la parte del orden natural, por decirlo de algún modo, indica que yo me voy a ir antes que mi hija. Tengo una princesa, tiene 9 años recién cumplidos, y el orden natural dice que me voy a ir yo antes, pues por cuestiones de orden natural. Sin embargo, pues no tengo esa certeza. El orden natural indica igualmente que mis padres van a fallecer antes que yo. Sin embargo, no tengo una certeza. Yo ando en moto, y eso es constantemente, y lo sé, lo sé, no sé qué tanto lo concientizo, pero sí sé que eso es un riesgo. El simple hecho de salir a la calle y hacer mis actividades es un riesgo como tal. El punto es que yo no tengo una vida comprada. Hace un tiempo, Alejandro hacía una pregunta que me movió. Él preguntaba cuántos son conscientes de su mortalidad, y pues yo fui uno de los que levantaba la mano, y después preguntaba qué tanto tiendes a procrastinar, y pues yo también levantaba la mano. Y me decía, entonces no tienes ni una chingada idea de que te vas a morir. Digo, a lo mejor fueron otras palabras, ¿no? Pero así lo traduje yo. Entiendes que te vas a morir, o que vas a perecer, que en algún momento vas a dejar de existir. Pero la comprensión radicaría en el hacer conciencia de que en vida es cuando puedo hacer las cosas que están pendientes. El hecho de decir, luego lo hago, pues es una forma de con arrogancia, creer que tengo la vida comprada para el día de mañana. El hecho de dejar para después esos te amo, te quiero, te extraño, te deseo, no lo sé, esos perdón, esos agradecimientos hacia las personas que me rodean, es una forma de enfatizar la arrogancia al creer que puedo hacerlo cuando yo lo quiera hacer. El concientizar la mortalidad invita precisamente, desde mi punto de vista, insisto, al ser más empático, no solamente con otros, sino para conmigo mismo. Hay una frase muy trillada, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y aunque muchos se la dicen inclusive de forma repetitiva, siguen procrastinando, y eso no es un juicio hacia ellos, es un comentario al aire. Y es más, me hago responsable cuando yo procrastino. Una parte de mí dice, ya no te hagas pendejo. Si ahorita puedes hablar con tu papá, con tu mamá, o con algún familiar, pues no lo dejes para después, porque un día estamos y otro día ya no. Y tampoco esto es con la intención de
Ay, escuchamos a Charlie, no vamos a despedirnos de todas esas personas y a decirles que los amamos. No, es a tomar conciencia, es más que meter miedo, porque de entrada esa no es la intención, es hacer conciencia de qué estoy haciendo el día de hoy. A mí me impactan mucho esas preguntas de si hoy fuera tu último día, ¿estarías satisfecho con lo que has hecho hasta el día de hoy? Y a veces hay días en los que me digo sí, a veces en los que me digo no tanto, a veces en los que definitivamente no, y eso es totalmente válido para mí. Sin embargo, la invitación en sentido personal hacia mi persona y hacia quien así lo desee, es precisamente a concientizar en qué etapa de mi vida me encuentro, y si por lo menos al día de hoy me encuentro más cerca de convertirme en quien yo me dije que me iba a convertir. Porque si algo es un hecho es que a lo mejor no me veo realizado como el hombre al que aspiro ser, sin embargo sí puedo hacer lo posible para estar cada vez más cerca. En cuestión de desarrollo humano, el para qué tomo las terapias, mis terapias personales, para qué me dedico a lo que me dedico, personalmente considero que me acerca más a lo que aspiro. No pretendo decirlo ni con arrogancia ni con soberbia, es meramente una referencia. Habrá quien pueda decir yo estoy más cerca, o simplemente a mí no me interesa acercarme a eso que en algún momento me prometí, y es totalmente respetable. Sin embargo, hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, si te vas, hazte responsable, y si te quedas, no te quejes. Lo traduzco en ese sentido, por ejemplo, si decides no hacer de tu vida lo que tú quieres y a lo que aspirabas, pues hazte responsable de que entonces va a haber personas que decidan por ti. Si decides tomar las riendas y de una u otra forma asumir la responsabilidad para tomar decisiones, si no bien precisas, por lo menos más acertadas, pues igualmente asume la responsabilidad de que lo que sea que decidas, lo decides tú. Que si decido, por ejemplo, no pedir perdón, pues consciente de que el único que va a hacer daño, por decirlo de alguna forma, es a mí. De esto me traigo mucho la frase que también decía Roberto, en paz descanse, que decía, el resentimiento es como tomar un veneno y esperar que le haga efecto a la otra persona. Otra frase que también decía era la del perdón, que el perdón es como la llave que al abrir la jaula te permite dar cuenta que el único que estaba prisionero eras tú. Y podría recitar o citar algunas de las frases que personalmente me han digo yo, impactado, pero la intención, insisto, no es traer una motivación ¿cómo sería? Efímera o temporal, sino hacer invitación precisamente a la introspección y a la conciencia de, pues, ¿y qué va a pasar? En cuestión de duelo y trascendencia, por ejemplo, regresando al punto original de la trascendencia de mis duelos, es ¿por qué me estoy impidiendo si fuese el caso, por supuesto, por qué me estoy impidiendo darle paso a lo que sigue en cuestión de, por ejemplo, a permitirme convivir con esos espacios? Yo soy de una postura, no pido la compartan, es meramente una postura. Considero que hay personas que suelen resistirse a soltar el dolor por esa persona, por ejemplo, porque es lo único que tienen de él o de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Si asumo que, si tengo la referencia o la creencia de que duelo es olvido, que no es el caso, si yo trasciendo este duelo, pues básicamente no va a haber nada más que me una a aquella persona. Lo he visto, por ejemplo, en caso de personas en donde el padre fue ausente o básicamente no estuvo, y la persona no quiere trascender el duelo por la pérdida del familiar. En alguna ocasión se lo preguntaba a una persona así, si tú te permitieras el vivir o experienciar tu duelo, ¿qué te queda de él? Pues es que lo único que tendría es ausencia. O sea, ya no tendría nada con qué unirme a él. Hay una paradoja que se presenta o se nos muestra en Alcohólicos Anónimos, que dice, no recuerdo exactamente palabras más, dice, solamente aquello que aceptas puedes transformarlo. O sea, solamente aquello que le concibo como algo que puede ser posible en mí o real, lo puedo modificar, antes no.
Con el duelo creo que no es la excepción. ¿En qué sentido? Es doloroso, es incómodo, eso ya se comentó, de eso ya se habló. Suele ser desagradable experienciar las etapas en general, o en particular, la de la confusión, el enojo y la culpa. Sin embargo, si no me permito o si no busco las herramientas para poder confrontar con esas emociones, me van a estar chingando constantemente y de forma inconsciente. Me van a estar saboteando en cuestión de conseguir o aspirar a nuevas etapas en mi vida, postularme para un cambio en mi vida personal. Si yo no concientizo, si no hago lo posible en cuestión personal por vivenciar esas etapas de mi vida, más bien esas etapas del duelo, constantemente me van a estar poniendo el pie cada que intente reanudar una relación. Por ejemplo, en la cuestión de pareja, hay quien sigue culpando a la otra persona, o sea, la pareja anterior, de que la culpa fue de él o de ella, ¿no? Y que por eso terminó la relación. Y cada que intentan rehacer una relación con otra pareja, traen al fantasma de la relación pasada. Escuché de un término que me llamó la atención apenas o recientemente en cuestión de terapia de pareja, que se le llama, o así lo escuché, como el fantasma del amante, que básicamente es que cuando se suscita una infidelidad, lo que hace que llegue al final la relación, ni siquiera es que el amante persista, sino que el fantasma del mismo sigue estando haciéndose mención dentro de la relación, y muchas veces y muchas veces es lo que termina torturando o castigando a la relación en sí. Por eso la invitación, insisto, desde mi punto de vista es al concientizar lo que esto va a implicar, a lo que este cambio va a traer consigo, esta forma de mencionarlo, podría decirlo así, que metafóricamente algunas puertas se cierran, sí, sin embargo algunas otras más se abren, y en tanto me siga privando a concientizarlo de esta manera, pues va a seguir perturbando, por decirlo de alguna forma, en mi vida actual, las decisiones que tome, y por ende pues a lo que pueda aspirar a hacer. Ok, vale, empiezo con los saludos para que también se le vaya dando. Veía algunos comentarios que estaban haciendo algunas preguntas, entonces también para mencionarlos. De antemano, muchísimas gracias a todos los que se están integrando, a todos los que se han conectado a la transmisión. Mandamos un fuerte saludo a todos. Y bueno, menciono por ejemplo a José Arturo Calderón Fernández, quien dice: buenas noches, Charlie, saludos para toda la comunidad y esperamos al padrinazo. Aquí ya está con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, José Arturo, esperando te encuentres también con excelente estado de salud. Enrique Evangelista dice: hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por tu comentario y por integrarte a la sesión. Ana Obando dice: hola, buenas noches, Alex, Charlie y todo el equipo de la cabina. Saludos para todos, ya lista para aprender. Gracias por compartir su sabiduría. Dios los bendiga y que tengan un buen regreso a sus casas. Muchísimas gracias, Ana. Y también manda un sticker un sticker con corazoncitos. Muchísimas gracias, Ana. Dice Celeste Morales: excelente noche para todos. Muchísimas gracias, Celeste, gracias también a ti y también una excelente noche. Alejandra Durán Corona, dice: hola, saludos, Charlie, y a todo el equipo, a todo el grupo, bendiciones. Muchísimas gracias, Ale, gracias también compañero del grupo de la clínica, esperando que te encuentres bien y igualmente rodeado de todos tus familiares y seres queridos. Socorro Enríquez dice: buenas noches a todos allá en cabina. Muy buenas noches, Socorro, gracias por tu comentario. Alicia Silva dice: hola, buenas noches. Muy buenas noches, como siempre un gusto escucharlos, gracias por su tiempo y enseñanza. Muchísimas gracias a ti también, Alicia. Y César Cortés, también compañero y amigo del grupo Samadi, el papá Tocino, dice: saludos, Charlie, y a todos en cabina, un gusto escucharte, familia Tocino. Muchísimas gracias también a ti y gracias por la compañía que nos brindas. Paz María Guzmán dice: buenas noches, gracias por la enseñanza. Gracias a ustedes, gracias por integrarse a la transmisión, gracias por estar. Florecita Becerril, también amiga y compañera del grupo Samadi, dice: buenas noches a todos en cabina, saludos. Muchísimas gracias, Florecita, también saludos a ti y a toda tu familia.
Raimundo Cortés dice, buenas noches Charlie y a todos en cabina, gracias por su conocimiento. Muchísimas gracias a ti también, es hermano de Papá Tucino y también mando un fuerte saludo a él y a toda su familia, esperando se encuentren bastante bien. Dice Judith Vargas, dice, buenas noches Lee Carlos y un saludo a todos. Muchísimas gracias Judith, gracias también por tu comentario y por estar constantemente presente en las sesiones. Dice Alejandro Cedeño Jiménez, hola, buenas noches Charlie, te hago llegar un fuerte abrazo, al igual que a todos allá en cabina, gracias por el tiempo y el conocimiento compartido, buen descanso y buen regreso a casa. Muchísimas gracias Alex, también compañero y amigo del grupo Samadhi, gracias por el comentario y también deseamos te encuentres bastante bien. Dice Angie López, gracias Charlie, es un tema muy interesante y lo desarrollas muy bien. Muchísimas gracias Angie, gracias por el comentario, gracias y esperando sea de utilidad también para ti, todos ustedes, gracias por comentar. Adriana García Hernández dice, buenas noches, saludos. Muchísimas gracias Adriana también, ha asistido a las terapias familiares, también ha estado aquí presente y también se agradece la compañía. Monse Bulma Barrón dice, hola Carlos, gracias por lo que nos compartes. Muchas gracias a ti también, Monse, gracias por tu comentario y por integrar también a todas las transmisiones. Un saludo para ti, toda la familia, para el buen Christopher también, que sabemos también allí anda, y pues que está en desarrollo también. Guadalupe Martínez Oliva dice, hola, buenas noches. En mi caso, quiero regresar con el papá de mis hijos, pero no fue lo mejor. No fue lo mejor, nunca lo hubiera intentado, no fue lo mejor. Ok, queda claro que no fue la opción, lo que comentábamos hace rato. O sea, realmente cuando las expectativas siguen latentes, a veces se toma decisión basado en lo que se esperaría, pero las expectativas basadas, más bien generalmente, pues están basadas tienen una base de irrealidad o de fantasía, y por eso muchas veces llega la cuestión de la decepción. Algo que suele ser importante confrontar es el costo-beneficio y aterrizarlo de preferencia con alguien objetivo, ¿no? Si algo suele hacer falta, me atrevería a decirlo así, cuando se toma una decisión emocionada, es precisamente el sentido común, el apoyarse con una persona que pueda hacer énfasis en los pros y contras de tomar dicha o determinada decisión, pues puede ser de utilidad. Pero bueno, si en este caso no se regresó, pues también habrán de tener las razones y son totalmente respetables. Entonces, pues bueno, ahí está el comentario de Guadalupe Martínez, gracias por compartir. Dice Joana Sandoval, hola, buenas noches, gracias por compartir, muchísimas gracias también a ustedes, gracias por integrarse a las sesiones. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, buenas noches, gracias por compartir el tema, por compartirme el tema. Muchísimas gracias a ti también, papá, te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo, y pues aquí andamos Aquí andamos. Muchísimas gracias. Monse Bulma Barrón dice, la tristeza también te hace pensar en la culpa. La tristeza también te hace pensar en la culpa. No sé si fue como comentario a lo que yo mencionaba. Había ocasiones en las que me sentía enojado por sentirme triste, me sentía culpable por sentirme enojado. O sea, traía un cúmulo de emociones en ese sentido y pues bueno, algo lo comentaba ya hace un momento también, para mí fue necesario, y sigue siendo necesario, la contención por parte de mi terapeuta y pues bueno, me ha ayudado a trascender las etapas de forma pues más saludable. Comentaba también que pues para mí, si por mí hubiera sido, pues hubiera de un chingadazo pasado todas las etapas y llegado al restablecimiento. Sin embargo, muy en lo particular, me ha sido necesario experienciar cada etapa con el regalo que me trae, con la emoción, y que por supuesto, ahora lo menciono como un regalo, en su momento lo mencionaba como ya estoy hasta la madre, ¿no? De sentirme triste, de sentirme enojado, de sentirme culpable, de no darme cuenta de que fue lo mejor o de seguirme en ese regateo de si será lo mejor, estaba en las expectativas, traía una fiestezota, ¿no? Entonces, la invitación, por eso lo hacía mención hace un momento, es a permitirme concientizar y vivenciar mis emociones tal cual se presentan. Por supuesto, en buscar el momento, el lugar indicado, por lo menos para evitar ser perjudicial, por decirlo de algún modo, para terceros en ese sentido. Entonces,
pues bueno, no sé si haya tenido que ver con lo que mencionábamos hace un momento, Monse, pero bueno, gracias por el comentario. Dice Lucero García, hola, buenas noches, saludos a todos en cabina, gracias por compartir tu experiencia y el conocimiento, Charlie. Muchísimas gracias, güera, también compañera del grupo Samadi, que aquí andas. Gracias. Dice María Vargas, buenas noches, Lee Carlos, y un pulgar arriba. Muchísimas gracias también a ti. Y un saludo a Alonso, también es mamá de Alonso, y esperando que toda la familia se encuentre con un excelente estado de salud. Araceli Sánchez Colín dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias también, y esperando todos se encuentren bastante bien. Rocío Rodríguez dice, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Rocío, gracias por el comentario y por integrarte a la sesión. Moon Monse dice, hola amigo Charlie, un gusto saludarte el día de hoy, gracias por compartir tu tiempo y conocimiento, saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias, Moon Monse, también compañera y amiga del grupo Samadi, y pues bueno, también un fuerte saludo. Tommy dice, buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Tommy, gracias por el comentario. Norma Monroy dice, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias también a ti, Norma, gracias por tu comentario. Judith Vargas pone, para poder trascender mi duelo, en mi experiencia fue la aceptación de lo que estaba viviendo y respetar a pesar de mi dolor el derecho de mi ex a no querer regresar conmigo, porque algo es muy cierto, a la fuerza ni los zapatos entran. Pues hay quien lo pretende, y de eso salen muchas relaciones que terminan más bien siendo, ya les dicen tóxicas, ¿no? Pero vaya, son relaciones destructivas que yo he escuchado parejas que se dicen, si yo no voy a ser feliz, pues tú tampoco, cabrón, ¿no? Y pues muchas veces se la llevan a sombrerazos y empujones, o empujones y sombrerazos, y pues bueno, de ello lo único que, bueno, algo de lo que consiguen en general es pues agravar más la herida. Soltar no es tan fácil, me permito decirlo así, implica, insisto, un proceso de adaptación a la cuestión de, lo decía hace rato, restablecimiento. Para mí yo lo traduciría en aprender a convivir con los espacios vacíos, y pues a veces esa resistencia, he escuchado a personas que dicen, es que ¿qué va a ser de mi vida sin ella? Y a veces la pregunta es, ¿y qué hacías antes de ella, no? Y decían, pues estudiaba, trabajaba, tenía amigos y la chingada. Dicen, pues entonces como que sí me conviene estar sin ella, ¿no? Y dicen, pues no sé, evalúalo tú. Al final, pues tú eres el que sigue aferrado a ese sujeto o sujeta, ¿no? Es una cuestión que yo personalmente, yo no soy quien decide por las personas, por los pacientes. Al final la responsabilidad de quedarse o irse es enteramente del paciente. Y pues en ese sentido es precisamente intención de concientizar cuáles son los posibles escenarios, tanto en el seguir, en el resistirse a soltar, en el soltar, en el qué va a implicar la vivencia del duelo, y como tal, pues todo lo que conlleva. Entonces, pues sí, y coincido, ¿no? A los zapatos ni los personas, a la fuerza ni los zapatos entran, pero pues bueno, insisto, hay quien persiste, ¿no? Gracias, Judith, gracias por tu comentario y tu experiencia. Dice Adela Galloso, gracias, Char, por compartir tus conocimientos, interesante tema, saludos a todos los integrantes de la clínica, bendecida noche. Muchísimas gracias, y gracias a toda la familia Galloso también, esperando se encuentre en excelente estado de salud, esperando la información pueda ser igualmente de utilidad. Eduarda Hernández, así dice, buenas noches, Dios le bendiga y gracias por compartir. Estoy pasando esa etapa de pérdidas y sí es difícil aceptar. Sí, pues vaya, nada que no se haya dicho, nada que vaya, no es un secreto el cómo se experiencia un duelo. Reitero, cada persona lo vive de forma relativamente particular. Las etapas suelen ser el cómo se seccionan las etapas es una referencia nada más. Al final hay quien suele tener una trascendencia más fácil, más rápida, por decirlo de algún modo, y no es que sean mejores, sino simplemente es la forma en la que cada quien trasciende su duelo. Influye en esto, por supuesto, también el temperamento. Roberto lo ha comentado abiertamente. Para él es más sencillo relativamente el olvidar, por decirlo de alguna forma, a las personas. Obviamente también algo que influye en el duelo es el vínculo que se formó con la persona. Es, por ejemplo, el caso de quienes pierden, no sé, por ejemplo, una pareja, no les duelen igual todas las parejas,
con algunas se viven circunstancias diferentes, la etapa de su vida en la que se presenta la relación suele ser diferente, hay una madurez diferente, vaya, en general, ¿no? La forma de percibir las circunstancias son diferentes y eso hace que el duelo lo sea también. Entonces, aceptar la pérdida no es simplemente decir, ya no me va a doler, ojalá fuera de esa forma, no, más bien es cómo aprendo ahora a convivir con ese dolor. Yo soy de la idea de que el dolor no deja de estar todo el tiempo, más bien no deja de existir, sino más bien se aprende a convivir con él, pero deja de ser sufrimiento, que es algo que también suele presentarse de forma, pues no diría natural, pero suele presentarse en los duelos, ¿no? Que me vivo estancado o atorado en determinada etapa y ya no me duelo por lo perdido, sino más bien ya sufro porque no está. Entonces se vuelve una situación, me atrevería a decir, como de desesperanza, el creer que ya no puede ser mejor o que ya no va a ser igual. Insisto, y lo comentábamos hace rato, pues es que ya no va a ser igual. O sea, esa persona sí deja un hueco, deja un vacío, y la intención tampoco es reemplazarla con alguien más o con algo en general. Mi papá me regaló hace un tiempo, no sé si se acuerda ahorita que está ahí en la transmisión, un reloj bastante sencillo, pero para mí era significativo. El hecho está en que, sin dar tanto detalle, lo perdí. Algunos ya saben cómo fue que lo perdí, pero el punto está en que lo perdí, ese es el punto. Y para mí sí era representativo ese reloj, sí era significativo. Me lo había dado mi papá y pues bueno, yo tenía un vínculo con el objeto como tal. Hay quien dice, ¿cómo puede ser tan aprensivo con las cosas? No, es que ese era un reloj que simbólicamente representaba algo para mí. Y bueno, después de haberlo perdido, he tenido otros relojes y a lo mejor el ejemplo puede ser muy burdo, pero vaya, el punto es en que aunque he tenido otros relojes, ninguno ha tenido el mismo valor sentimental que ese reloj tuvo para mí. Entonces me he comprado otros y la verdad es que no es lo mismo. Eso, y estoy haciendo referencia a un objeto. En cuestión de personas, pues no suele ser la excepción. Hay quien pretende, y está esta frase ya muy choteada, ¿no? De un clavo saca otro clavo. Pues inténtalo, ¿no? La invitación sería, dirían los alcohólicos, inténtalo y vienes y nos platicas cómo te fue. No va a ser igual. El vínculo con la persona, con la situación o el objeto es único y es irreemplazable, y por eso mismo suele ser también complicado o complejo el asimilar la aceptación como algo tan de pues ya no hay bronca y a lo que sigue, ¿no? Es muy variado. Dice Irma Duenas, saludos Charlie, buenas noches, saludos a todos desde Houston, gracias por compartir muy buen resumen del tema y el compartimiento excelente de tus conocimientos. Muchísimas gracias Irma, gracias, espero sea de utilidad y pues bueno, gracias por el comentario. Noemí Ruth Espinosa Montiel dice buenas noches Charlie, entre paréntesis mommy, no sé de dónde sacó eso, pero quién sabe por qué me dicen así. Y unas risas ahí, se escucha bien, gracias por el tema, saludos, muchísimas gracias Noemí, gracias por el comentario e igualmente esperamos sea de utilidad. Y pues bueno, gracias por compartir allí el comentario. Dice Irma Duenas, yo no sé cuándo dejaré atrás el dolor de la pérdida de mi papá, que pone entre paréntesis hace 5 meses. Me duele hablar de él, aunque todos mis familiares y amigos dicen que hice todo lo que se pudo haber hecho. No me consuela y siento que pudo haber hecho más, pero no sé qué. Precisamente es parte de lo que comentábamos hace un momento. Hay personas que llegan con buenas intenciones, pero sus frases son más como un intento de motivar, ¿no? He escuchado a quienes les dicen, tú lo que necesitas es salir y distraerte. No sé, personalmente yo difiero. Tampoco es como que se le deja a la persona dentro de lo que está experienciando, pero es darle el tiempo a la persona para que pueda pues precisamente trascenderlo de su vida. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.